Les doy la bienvenida entonces, espero que hoy estén bien, ya que no se sientan tan cansados, ya es el último día, después el último día de la semana, ya van a poder descansar después el fin de semana y consideren que es fin de semana largo, así que van a poder descansar el día lunes, no van a tener que levantarse temprano a clases, ya. Recuerden identificarse ahí en el chat con su nombre, su apellido. Ya no se olviden porque así después yo los puedo registrar en la lista. Tengan a lápiz, tengan a mano el lápiz, el cuaderno y la ficha si es que la pudieron ir a buscar, si es que la pudieron imprimir. Bien, ya no sé si alguien habrá ido a buscar las fichas. ¿Alguien fue al liceo a buscar las fichas? Ya, ¿ven? ¿Y les entregaron las nuevas fichas que estamos trabajando ahora? Sí, son 3 nuevas. Bien. ¿Ya ven? Entonces ahora va a serles mucho más fácil trabajar con esas guías. Y si no la han ido a buscar, los que no la hayan ido, yo igual ayer la envié por el WhatsApp, ya por si es que alguien quería imprimirla. Y también pueden seguir, ustedes, delante de la mañana me preguntó alguien si podía ir a buscarlas al liceo. Sí, pueden ir a buscarlas porque todavía están allá. Ya recuerden porque yo sé que hay algunos que de repente no pueden, no, sino mientras tanto escriben en el cuaderno, como les decía yo el otro día, después traspasan a las guías. Recuerden que las fichas no se entregan y no me las tienen que enviar, ya, no es necesario que lo hagan a no ser que yo se las solicite para algo particular. Y ustedes tienen que guardarlas todas, como les dije el otro día. ¿Para qué? Por si es que en algún momento se les piden todas, entonces así ustedes tienen todas sus fichas, ya, o en el cuaderno de escrita que algunos las escriben en el cuaderno. Sí, desde las primeras deberían tenerlas. Deberían tener desde las primeras guías que se entregaron, se supone. Si no las tienen, si quieren me habla por WhatsApp y yo se las puedo compartir igual. Ya, porque yo igual tengo las primeras fichas. Si alguno no tiene las primeras. Sean puntuales al ingreso a clase, ustedes saben, yo aquí estoy desde como 15 minutos antes, ustedes pueden ingresar nomás, no importa, hasta que nos dé la hora. Ya cuando yo entro siempre antes para evitar que pase algún percance con el computador y todo. Ya si desean hablar, ya saben, pueden escribirme en el chat o pueden activar el micrófono como a ustedes les parezca mejor. Eh, Respeten las opiniones de los compañeros y de todos en general y sean amables. Recuerden que los que me deben la evaluación aún tienen tiempo de enviarme la evaluación ya, y si alguien no la ha dado por algún que otro problema, recuerden pedirme el enlace si así lo desean, ya, y yo se los puedo enviar por el WhatsApp el enlace para que puedan seguir contestando la evaluación. Ya, aquellos que no la han dado y que no me la han entregado. Ya, porque yo el otro día les di las notas a los que sí me entregaron la prueba, que sí rindieron la evaluación, pero hay algunos que aún no lo hacen. Entonces recuerden que podían rendirla, podían ir a buscarla al liceo, hacer la prueba hacer la prueba en físico también, porque también podían ir a retirarla al liceo, o podían también hacerla en un Word y después mandarme fotos, ¿ya? O si alguien quería responder las puras preguntas en el cuaderno, también después me podía mandar las fotos. Recuerden que yo les di varias opciones. Ya yo les dije ese día, ya tenían que enviármela, pero todavía hay algunos que faltan, así que si ellos les queda poquito ya para terminar el semestre, considerando que ahora estos 2 lunes que vienen hay feriado, entonces aprovechen el tiempo que se les da. Si deben algo, conversen con sus profesores, pregúntenle, profesor, ¿en qué debo? Ya para poder ponerse al día, ya no se queden atrás. Otra cosa importante, sí, la envío ahí en el enlace, ¿cierto, Pablo? En el formulario. Ya, bien.
Recuerden que, bueno, la próxima semana yo creo que ya el martes, como el lunes es feriado, no vamos a poder hacer el cuestionario del día, del socioemocional que había que hacer. Como no lo vamos a poder hacer el lunes, y yo les había hecho un consejo pero de curso, pero que no va a haber porque claramente es feriado, lo vamos a hacer probablemente el día martes, ¿ya? Así que si hay alguien que todavía no comprende cómo hacerlo, recuerden que yo les dejé ahí en el grupo, les dejé un video tutorial de cómo pueden ingresar, ¿ya? Pero lo vamos a hacer vamos a ocupar parte del día martes para poder hacer el cuestionario, ¿ya? Denme un segundo, una compañera me está pidiendo la ficha. Ahí está. Ya, entonces eso. Voy a compartirles la guía entonces número 2, porque ayer estuvimos trabajando, bueno, terminamos de trabajar la guía número 1, ya, y estuvimos haciendo algunos ejercicios, si es que se acuerdan, que de hecho yo les envié el PPT, que era sobre el tema de las palabras, para utilizar las palabras que se escribían o sonaban igual, pero significaban cosas diferentes. Ya, estuvimos haciendo algunos ejercicios sobre eso, ustedes tuvieron que buscar los significados de las palabras y más abajo estaba el espacio después para ir completando, que yo les envié el PPT al grupo y si se dieron cuenta, ayer envié la parte de abajito con las respuestas por si es que alguien no la había completado, ¿ya? Y los que no habían estado ayer, obviamente tenían que completar su tarea y hacerla, ya para que les quedara completo ahí, que era como el ejercicio. Entonces ahora vamos a ir con la ficha número 2, si la tienen ahí a mano. Ya, igual se las voy a presentar aquí en todo caso para que ustedes la puedan ver y todo eso, obvio. Ya, aquí está el objetivo de la ficha número 2, ya, que es muy parecido al de la ficha número 1 en este caso, que es aplicar estrategias de comprensión de acuerdo a sus propósitos, y en este caso es inferir el significado de algunas palabras a partir del contexto, que es lo que ya estábamos haciendo, ¿cierto? Porque ya sabemos que existen diferentes palabras o existen palabras que suenan o se escriben igual que otra, pero tienen significados diferentes, todo de acuerdo al contexto en el que se aplica, ¿ya? Recuerden igual el texto que leímos en la guía anterior, que era el del túnel, porque vamos a seguir con ese. Ya vamos a seguir trabajando con el texto del túnel. Entonces, aquí si se fijan, tenemos una imagen de un hombre que está hablando y dice, ya lo he conectado a la red. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que conectó a la red? Como ven ustedes aquí, ¿qué es lo que conectó a la red este hombre? ¿Qué es lo que este hombre conecta a la red? Una cuerda. Ya conecta, más que una cuerda, pues, si se fijan, conecta el cable, porque ¿qué es lo que hay conectado ahí? ¿Qué es lo que él tiene en la mano? Un celular. Un celular, ¿cierto? Sí, entonces si se fijan, lo que él conecta ahí es el cargador. Pero ¿qué es lo que dónde debería haberlo conectado en realidad? ¿Lo debería haber conectado a la red o lo debería haber conectado en otro lado? En otro lado. En otro lado, ¿cierto? Entonces abajo la pregunta nos dice, ¿qué ocurre con el significado de la palabra red en este cómic? ¿Está mal utilizado o está bien utilizado? ¿Qué problema se produce aquí? Lo que pasa es que eso Sí, hablen más. no,
El cargador está conectado ahí como a una malla, a una red, no sé. Claro, está conectado a una malla. Ven aquí, espérense. Aquí no se ve muy bien la imagen porque está en blanco y negro. Pero sí, de hecho lo que él hace es conectar el cablecito a esa red, porque a él le dijeron que tenía que conectar el cable a la red, pero en realidad lo que tenía que hacer era conectarlo a la otra red, a la red de, digámoslo, a la red de internet, ¿ya? No a la red de pesca, porque lo que él hace es conectarlo a la red de pesca. Lo que aquí se produce es una confusión, ¿ya? Un problema de comprensión, que es lo que sucede mucho de repente, que uno se toma las cosas literales cuando en realidad no es así. O sea, probablemente la única red que conocía a este hombre, porque si se fijan, este hombre se ve como un trabajador común, un hombre más mayor, y de por sí la gente que es un poco más mayor, de repente hay cosas que de la actualidad que no comprende. Entonces, quizás cuando a él le dijeron, tienes que conectarlo a la red, él habrá pensado que era la red de pescar, ¿ya? Ahí es donde se produce la confusión en el significado, ¿ya? Porque hay dos tipos de red. Está la red de internet, que es la que nosotros utilizamos para conectar nuestros computadores, qué sé yo, conectarnos al wifi, etc. Y está la red de pescar, ¿ya? Entonces ahí es donde se produce este significado. Por eso en este caso, quizás al hombre le hubiese ayudado si le hubiesen dicho que es algo tecnológico, entonces quizá él no hubiese ido directamente a conectar este cable a la red de pesca, sino que quizás ahí hubiese entendido que tiene que conectarlo a otro lugar, que se yo, a un enchufe especial, a una red especial para poder hacer que funcione, ¿ya? Aquí se produce problema en el contexto. No se le explica al hombre el contexto, entonces él no entiende a dónde debe conectar, en este caso, esta red, ¿ya? Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre con el significado. El hombre confunde el significado de red y lo malinterpreta. ¿Ya? En vez de creer que es la red de internet, cree que es la red de pesca. Eso pasa muchas veces, que uno confunde lo que se le está diciendo porque no se especifica. Ya al hombre simplemente le dijeron conéctalo a una red. Él fue y literalmente lo conectó a una red, porque eso es una red, pero nunca le dijeron conéctalo a una red de internet, ¿ya? Entonces pasa cuando uno de repente cotidianamente también habla, que uno les dice que hagan una cosa y ustedes la hacen, pero es como, no, eso no era lo que había que hacer. Y es porque nunca se les dan las especificaciones, entonces cuando uno de repente quiere hacer algo, recuerden mucho el tema del contexto, que es bastante importante, ya siempre explicar el contexto. A ver, aquí entonces, el problema que se produce es que el hombre cree que es la red de pesca, pero en realidad es la red de internet. Para que vean que en realidad el contexto sí importa, ¿ya? ¿Y cómo podría ayudar a solucionar este problema? Podría, como les dije, si el hombre hubiese asumido que era la red tecnológica y no en este caso esta red ¿cómo se llama? De pesca, ¿ya? Entonces, ¿qué es el contexto? El contexto es el conjunto de circunstancias que se producen entonces alrededor de un hecho. Ya vimos que en este caso el hecho era que a él lo mandaron a conectar el cable a una red, pero nunca especificaron el contexto, si era una red tecnológica o era una red
de pesca real, ya entonces el contexto, dependiendo del contexto, se da la circunstancia. Recuerda en el ejemplo que había en la otra guía donde la mujer le hablaba del recibo, ya en este caso el recibo de la luz, y la hija le decía que no, que lo iba a recibir, ahí el contexto estaba bastante claro, ¿cierto? Porque ahí se daba a entender que ella ocupaba la palabra recibo como recibo de luz y la hija lo ocupaba para recibir un objeto, ¿ya? Entonces, por eso siempre tiene que estar claro el contexto cuando uno habla, para evitar de repente estos malos entendidos. Cuando uno escribe, sucede mucho que se generan malas interpretaciones variadas, sobre todo de repente cuando uno conversa, qué sé yo, por WhatsApp, se tienden a malinterpretar de repente algunas palabras debido al contexto en el que se está hablando, ¿ya? Y que es distinto a cuando uno habla en voz alta o está frente a la persona. ¿Ya? Entonces el contexto siempre tienen que tener ojo ahí. En un texto narrativo, entonces, o sea, el contexto correspondería a los sucesos, ya a las acciones que realizan los personajes dentro, en este caso, del texto, ¿ya? Y en este caso, el contexto es el que nos brinda algunas herramientas para poder entender, ¿ya? Para poder entender el significado de palabras desconocidas, para poder entender de qué trata el texto, porque gracias al contexto podemos saber de cuál es el tema central de repente, o podemos darle un segundo significado a una palabra, etc. ¿Ya? Comprender mucho de los personajes, todo esto se debe al contexto. ¿Alguien se acuerda de qué trataba el texto anterior que leímos del túnel? ¿Que me pueda decir de qué trataba el túnel? O el fragmento que leímos la vez pasada, porque este es otro. ¿Alguien se acuerda de qué trataba? ¿De quién se hablaba? ¿Quién era el personaje principal? ¿De qué creen que trata este título? Con este título que tiene el túnel, ¿de qué creen ustedes que trata la historia en realidad? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan el túnel? ¿De qué creen que tratará? Pueden escribirme por el chat si quieren. ¿Alguien por ahí o estoy sola? A mí me viene al escuchar el túnel, me viene así como que en ese túnel pasan cosas raras. Ya, sí, es válida la respuesta. Recuerden que todas las respuestas son válidas porque es lo que ustedes creen. Lo que ustedes creen que trata este fragmento con este título. Sí, podría referirse a un túnel en realidad o a algo misterioso que va a pasar dentro de esto. ¿De qué trataba la historia anterior? Bueno, que era parte del mismo, pero ¿de qué trataba? ¿Cuál era la historia que se contaba? Leíamos sobre un hombre que era un pintor que se llamaba Juan Pablo Castel. ¿Y qué tenía de importante este hombre? ¿Qué había hecho? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo él? Yo no me acuerdo. De los que estuvieron. ¿Se acuerdan? Sé que hay varios aquí que estuvieron en las clases anteriores. Deberían acordarse qué hizo este hombre. De malo hizo este hombre. Gerald, ¿qué hizo este hombre? ¿Mató a alguien? Mató a alguien, ¿cierto? Era un
como él decía, era un asesino, era el asesino de María Iribarne, esta mujer a la que él mató porque él decía que era una mujer mala, porque en eso se justificaba él para decir que había matado, que la había matado a ella, que era mala y que si él hubiese podido hubiese matado a un par, entre unas 6 o 7 personas más antes de haber caído a la cárcel, pero no lo hizo. ¿Ya? Entonces algunos dicen que en este caso el túnel podría significar que hay algo misterioso que va a pasar adentro, como que cosas malas van a suceder. Sí, no está muy alejado del tema. ¿Ya? Entonces les voy a leer el otro fragmento. Dice, la hora del encuentro había llegado, pero ¿realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado? ¿Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto? No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que nos separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla a María como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era siempre así. A veces volvía a ser de piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían. Y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizás había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. El túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra, yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Ya si se fijan aquí, él entonces habla literal del túnel, que era parte en realidad de su infancia, ya este túnel era como su vida solitaria, su vida oscura. Eso era el túnel para él, ¿ya? Donde él había transcurrido toda su vida siempre solo y en una infancia que quizás no era tan buena. Ya por eso él lo llamaba túnel y pensaba que esta mujer, él ingenuamente creyó que esta mujer también también iba por un túnel paralelo, o sea, al lado quizás de él en un mismo túnel y en realidad no, ¿ya? Por eso él fue ingenuo en realidad. La mujer nunca fue como él pensaba que era, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Ella era una persona común más, ya él pensaba que ella no era común. Y quizás había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas. Él se refiere a las ventanas, chicos, porque, bueno, dentro de la historia del túnel, este hombre conoce a esta mujer porque era un pintor y él había pintado un cuadro con una ventana, ¿ya? Y ella estuvo mirando el cuadro por bastante tiempo y así fue como él la conoció, porque se dio cuenta que ella había visto dentro del cuadro una cosa que nunca nadie había visto. Entonces pensó que por eso era una mujer especial y la siguió y la conoció y se enamoró de esta mujer, ¿ya? Pero al final se dio cuenta de que la mujer no era lo que él pensaba. La mujer le mintió en realidad porque él se enamoró y se obsesionó con esta mujer, pero resulta después que la mujer era casada, tenía un hombre, ¿ya? Y el esposo de ella era ciego. Entonces por eso ella andaba por la vida y lo engañaba con cualquiera. Entonces por eso él dice que no era una buena mujer, en realidad él pensó que era una buena mujer parecida a él, pero en realidad nunca lo fue. Fue una mujer mala y por eso es que la mató, ¿ya? Por todo lo que hizo, por hacerle daño al hombre con el que ella estaba casada, por hacerle daño a él y por haberle hecho daño quizás a cuántas personas más. Acercaba por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había observado el espectáculo de mi insalzable soledad. O le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Y entonces, mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía afuera su vida normal. La vida activa que llevan esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda en que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad.
Y a veces sucedía que cuando yo pasaba frente a una de mis ventanas, ella estaba esperándome muda y ansiosa. ¿Por qué esperándome? ¿Y por qué muda y ansiosa? Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo o se olvidaba de ese pobre ser encajonado. Y entonces yo, con la cara apretada contra el muro de vidrio, la veía a lo lejos sonreír o bailar, despreocupadamente. O lo que era peor, no la veía en absoluto. Y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes. Y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario de lo que había imaginado. En realidad ella nunca entonces fue lo que él pensó que iba a ser. Era una mujer completamente diferente a lo que él se imaginó. Hasta ahora, ¿qué les parece el texto? ¿O qué les parece esto? ¿Qué opinión tienen con respecto a este pedazo de fragmento del libro? ¿Creen que él estaba mal con lo que hizo? Sí, Sí, cierto. Que en realidad, a pesar de que ella hubiese sido así, quizá él nunca debiese haberla matado en realidad. El problema aquí del hombre era que él era bastante obsesivo y se obsesionó con ella a pesar de que ella nunca le dio como tantos indicios de que... ella nunca le dijo que era casada ni nada, él lo descubrió por sí solo, pero ella tampoco le dio indicios como de que lo quería y que quería estar con él para siempre. Nunca fue así. Ya, debió dejarla vivir. claro. Lo dejaba, nomás ella vivía la vida y él también. El problema fue que él se obsesionó tanto con ella que al final terminó por quitarle la vida. Justificándose claramente lo que decíamos ayer, de que era una mala persona. Aquí hay algunos entonces palabritas, por si es que no las conocen. Ingenuo es una persona inocente, por eso él dice que inocentemente él creyó que ella era quizás como él, aunque en realidad no lo era. Y aquí la primera que tenemos es, ¿qué significa la palabra frivolidad subrayada en el texto? A ver, ¿dónde estaba la palabra? Aquí. Y entonces mientras, aquí está. Voy a subrayarlo aquí. Y si mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía afuera su vida normal, la vida activa que llevan esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda, en que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad. ¿Qué entonces significará frivolidad? Yo creo que significa divertido. ¿Divertido? ¿Por qué sería divertido? Leamos de nuevo, recuerden fijarse bien en el contexto. Ya, si ya se dice anteriormente a la palabra frivolidad que hay alegría, sería redundar decir que es divertido, alegría y divertido, ya porque son cosas más o menos parecidas. Pero frivolidad va más allá de lo divertido, porque una persona frívola en realidad no es una persona divertida, ya. Solitaria. Mira, leamos de nuevo, dice. Y entonces, mientras yo avanzaba, siempre por mi pasadizo, ella vivía fuera su vida normal. La vida activa que lleva esa gente que vive afuera, esa vida curiosa y absurda en que hay bailes, fiestas, alegría y frivolidad. Cuando uno está en bailes y fiestas, siempre congenia con mucha gente, por ende, entonces, dudo que haya sido una persona solitaria, ¿ya? Porque una persona solitaria no haría todo lo que ella hacía. En este caso, él era el solitario, porque él no vivía estas cosas. Él no iba a bailes, él no iba a fiestas, a lo único que iba era su, ¿cómo se llama esto? Sus presentaciones de sus pinturas, ya porque era pintor, pero él no iba a fiestas, él no andaba con más gente, él era solitario, ya. Le dijimos que divertido no era porque una persona frívola no va más allá de lo Superficial. superficial, ¿ya? Una persona frívola es una persona que solo como que le importa lo que hay por encima, no se preocupa de lo sentimental de otros, ya solo se preocupa como de lo que hay, lo que ve, físicamente lo que se ve. Y eso es lo que era ella, era una persona frívola, una persona superficial, porque él creyó que quizás a ella le interesaba lo interno,
ya, por eso se había intrigado por esta ventana que veía en su cuadro, pero en realidad era una persona común, era una persona más, una persona superficial más, y él no se dio cuenta hasta mucho después, que en realidad ella se había quedado ahí por quedarse nomás, como por parecer intelectual y parecer una persona diferente, cuando en realidad no lo era. Ya, por eso se le llama y se le dice que es una persona frívola. Entonces, con la palabra frivolidad, quiere decir que es una persona superficial. Ya esta tal María era una persona superficial. Solo le importaba lo de afuera. Luego acá, bueno, tenemos las estrategias que son claramente parecidas a las que estuvimos viendo ya en el otro. Entonces, en esta primera parte ustedes tienen que primero identificar cuál es el tema del texto. O sea, en este caso, identificar de qué trata el texto, ¿ya? ¿De qué se nos habla en el texto? ¿De qué se nos habla en el texto? De un señor que era pintor y que se obsesionó con una mujer y porque la mujer estaba casada y él pensó que ella era una mala mujer, entonces la mató. Claro. Entonces se habla de un hombre que fue asesino, ¿cierto? Que asesinó a la mujer con la que se obsesionó, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, de eso se trata este texto. Se habla de un hombre entonces que asesinó a la mujer con la que se obsesionó, en este caso, para resumirlo más. Entonces, en el pasito 2, tenemos que identificar la palabra en el texto. Ya la palabra sabemos que está, la vamos a marcar acá. Está aquí. En verde ya sabemos que es esa, ¿cierto? La palabra es frivolidad. Eso es lo que se nos pregunta, ¿cierto? Entonces ahí identificamos más arriba la palabra frivolidad. Ustedes la subrayan ahí en su guía, ¿ya? O si lo están haciendo en el cuaderno, lo escriben. Aquí está este por si quieren escribir. Luego dice, en el paso 3 hay que ubicar y leer la oración anterior y posterior a la palabra. Ya aquí está ¿Qué había subrayado. que, profesora, ¿Mm? en el paso 2, qué había que hacer? Marcar la palabra, destacar la palabra que estábamos buscando, que era frivolidad. Que yo la marqué aquí. Ahí está. Tenían que destacar la palabra frivolidad. O escribirla al ladito, porque sabíamos que por esa se nos estaba preguntando. En el paso 3 tenían que leer la oración anterior y posterior a la palabra, que aquí está destacado, ¿ya? Pueden destacar todo este párrafo que yo marqué, hasta aquí, hasta el punto. No es necesario que marquen más abajo, pero pueden marcar hasta aquí, hasta donde está la palabra frivolidad, desde aquí, donde dice y entonces. Y destacan todo ese espacio en la guía, y ese es el paso 3. Ya ustedes tenían que identificar la oración de antes y después. En el paso 4 hay que identificar entonces algunas, por ejemplo, palabras ya que nos den pistas. Si estábamos viendo que, por ejemplo, estaba la palabra fiesta, que era donde ella iba siempre, podemos concluir que no era solitaria, ¿cierto? No era entonces una persona solitaria porque iba a fiesta. Esa era una de las palabras que aparecía anteriormente. Ya,
¿Qué otras palabras nos podrían ayudar a descubrir cómo era ella? Para saber que ella era una persona frívola. Podríamos decir que ella llevaba una vida curiosa y absurda. Con estas entonces palabras, podemos decir, nos pueden ayudar a descubrir el significado de, en este caso, de la palabra frívola, sabiendo cómo era ella y lo que ella hacía. Eso nos puede llevar a descubrir cuál es el significado de frívolo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Dicen ustedes que el contexto o lo que dice más arriba nos ayuda a saber la respuesta? Sí, ¿cierto? Claro. Entonces nuestra respuesta, ya que fue la que dimos más arriba, es que ella era una persona entonces superficial, ¿cierto? Esa era entonces la respuesta, que era superficial. Bien. Entonces, luego de completar los pasos y obviamente responder la pregunta en el 5, que en este caso es marcar la alternativa correcta. Y el paso, ¿cuál era el paso 4 y el paso 5? No entendí. El paso 4 eran las pistas, era este que estaba aquí. Había que descubrir algunas pistas que nos ayudaran a saber cuál era el significado de la palabra frívola. Pusimos estos. Y el paso No veo 5, nada. ¿cómo no va a ver? ¿Sí ahí se ven? ¿Están escritos aquí en el cuadrito o no lo pueden ver? No, no se puede ver. ¿Cómo no se va a poder ver si le estoy compartiendo pantalla? Bueno, están aquí donde están marcados en verde, donde dice que asistía a absurdos bailes y fiestas alegres. Esas son las claves. Está aquí en verde. Deberían poder verlo. Ya cuando habla que ella llevaba una vida curiosa y absurda, en donde asistía a bailes alegres y frívolos. Ahí estaban las claves del paso 4. Y en el 5 simplemente tenían que marcar la alternativa correcta. El 5 es el más fácil, tienen que marcar la alternativa correcta. ¿Comprendió ahora? Sí. Ya. Entonces, en las preguntas que siguen más abajo, bueno, hay que seguir respondiendo preguntas del mismo tipo, igual con respecto al texto. Y nos pregunta y nos dice, ¿qué significa la palabra absurda subrayada en el texto? La palabra estaba subrayada ahí, estaba marcada. Ya, esta palabrita en el texto. ¿Qué significa la palabra absurda? ¿Y lógica? Ilógico, ¿cierto? Porque no significa, qué sé yo, maravilloso. Tampoco significa algo extraño.
Tampoco es alegre, ¿ya? En este caso las cosas absurdas son cosas ilógicas, cosas que no tienen como un significado fuerte, ¿ya? Por eso es absurdo. Bien, esa es ilógica entonces. Y la 2 dice, ¿qué significa la palabra intrigado? Sentir vergüenza, burlarse de otro, espiar a otro, sentir curiosidad. ¿Qué significará intrigado? Sentir curiosidad. Sentir curiosidad, ¿cierto? Estar intrigado de algo, sentir curiosidad por alguna cosa en particular. ¿Cierto? Este hombre en este caso se sentía intrigado por esta mujer y en saber cómo era y por qué era de esa manera, ¿ya? Entonces, aquí la 1 es la A y la 2 es la D. Y aquí con sus propias palabras, ¿qué significa la palabra inaccesible? ¿O qué creen ustedes, de acuerdo al contexto, qué significará la palabra inaccesible? ¿Qué creen ustedes que significa inaccesible? Inalcanzable. Inalcanzable, ¿cierto? Algo a lo que resulta difícil de llegar, algo a lo que no podemos llegar. Eso es inaccesible, ¿ya? Que cuesta y que está, qué sé yo, muy lejos y que no, por ende no podemos llegar a eso. Aunque está inalcanzable, ¿ya? Entonces, igual que en la guía anterior, van a tener que crear una oración ya utilizando la palabra inaccesible. Recuerden siempre el contexto, recuerden que acabamos de decir que es un lugar al que es difícil de llegar o algo complejo de alcanzar. Entonces ustedes tienen que crear una oración donde utilicen la palabra inaccesible. Ya igual como crearon en la otra que utilizaron la palabra calamidad, aquí van a utilizar en este caso la palabra accesible. ¿Ya? ¿Tienen, Yo la tengo. ¿La tienen hecha ya? Sí. Ya. Pues puede leer entonces si la tiene hecha. Por favor. ¿Cómo? Aquí está. Ya. Ir a mi casa es inaccesible para ir caminando. Algo así. A ver, ay, que lo escribí como rápido. No, pero está bien. Ujú. Pero está bien, porque de hecho si usted dice es inaccesible, o sea, es un espacio al que no se puede llegar con facilidad probablemente, o no se puede acceder por cierto punto para poder llegar a su casa, ¿cierto? ¿Alguien más que ya la tenga hecha? Si no, empiecen a hacerla para que me la vayan leyendo. ¿Alguien más ya la tiene lista? Eso sí, es inaccesible llegar a mi casa a pie. Bien. ¿Alguien más tiene la oración hecha, aparte de Belén? Ya, tienen unos 5 minutitos para hacerla y después la revisamos, pero háganla así porque yo les voy a preguntar, ¿ah? Les doy 5 minutos y les pregunto. Que la pueda escribir o me la pueda leer, por favor. Es inaccesible comprar un auto realmente nuevo. Bueno, ¿sí? Puede ser. Bien. Esa está bien. ¿Alguien más? Gerald. Ese lugar es inaccesible para andar en automóvil. Bien, Gabriela. Ven, si no es tan difícil ocupar la palabra. Es bastante rápido. Gerald. ¿La hizo ya?
Aileen. Simona. El anillo es inaccesible para el dedo. Podría haber sido mejor, quizás confeccionada, haber dicho que era, quizás el anillo era inaccesible, no, o era inaccesible comprar ese anillo, ¿ya? Porque podría haber sido muy caro. Podría haber sido eso mejor, pero igual está bien, Gerard. Al caminar por el campo vi un lugar que era casi inaccesible de llegar por lo alto que era. Bien. En Alondra. Aileen. Sebastián. ¿Qué más? Mayra y Javiera. Me faltan. Pueden leerla igual si así lo desean. Están por ahí, ¿cierto? Javiera, Mayra. Ya. ¿Tiene la oración, Aileen, para que la escriban o la lea? Cualquiera de las dos cosas es válida. Ya. Los demás, Natacha, ¿escribió la oración? El camino era muy largo, fue inaccesible poder llegar a mi destino. Bien. Bien, Aileen. Y Sebastián, usted había escrito una, me había enviado una, me dijo, ¿por qué no la escribe aquí también? Si está buena. Él puso, es inaccesible entrar al área 51. Ya, ese lugar sí es inaccesible, realmente es inaccesible. ¿Alguien más que quiera compartir? Faltan varios ya, pues. Ya. Bueno, al menos la mayoría hizo su oración y los que no háganla no se queden ahí sin hacerla. Y atrévanse a escribirla. Sebastián siempre me las envía ahí por el WhatsApp y lo hace bien y después no las quiere compartir, a pesar de que están bien. Debería igual compartirla con los compañeros. Entonces, nuestra última pregunta nos dice, ¿qué es el contexto?
De acuerdo a todo lo que hemos conversado y lo que dijimos al inicio, ¿qué es el contexto? Que alguien me diga. ¿Qué es el contexto? ¿Qué era entonces el contexto de acuerdo a lo que dijimos? Más arriba yo lo dije. Dije lo que era. Y lo pueden escribir, un conjunto de circunstancias, ¿cierto?, que rodean una situación y sin las cuales uno no puede comprender correctamente lo que está sucediendo. ¿Cómo los puede ayudar este contexto a comprender una palabra? ¿Qué es lo que da este contexto para entender las palabras? El contexto asumo que los ayuda a comprender las palabras, ¿cierto? ¿O no? ¿O no los ayuda en nada? ¿Será importante este contexto o es irrelevante, no importa, no sirve para nada? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿No sirve? ¿Sí sirve? ¿Es importante? Recuerden que lo que les decía más arriba era que en este caso el contexto era importante porque gracias a eso, gracias a estas situaciones que se daban ya dentro de una historia o la vida cotidiana, ya debido a estas situaciones, estas acciones, es que nosotros de repente podemos a descifrar más fácil las palabras. Ya como cuando les daba el ejemplo ayer, la situación de la otra guía era una madre preguntando si había llegado el recibo de la luz y una hija diciéndole que no, pero que cuando llegara ella lo iba a recibir. Ya, ella lo recibía. Entonces, si se fijaban ahí, habían dos palabras, pero que dependiendo del contexto del que se mencionaban, significaban dos cosas completamente distintas. Entonces, gracias al contexto, ustedes pueden ver qué significa cada palabra, ¿ya? Y porque de repente uno conoce el significado, pero debido al contexto cambia, varía, no es igual, ¿ya? Entonces, sí es importante en este caso el contexto, ¿ya? Sí los puede ayudar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Algo que quiera comentar? Nada. Bueno, entonces, si no hay nada, si no tienen preguntas, consultas, nos estaremos viendo entonces el día martes. Recuerden que ahí vamos a revisar este cuestionario socioemocional del día, de lo que yo les envié ahí al chat. Probablemente se los vuelva a compartir de nuevo el tutorial para que lo puedan ver y no tengan problemas el día martes para poder ingresar y contestarlo, ¿ya? Así que tengan un buen fin de semana y que descansen. Gusto, profesora. Gracias. Cuídese. Igual. Chao, chao.